¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tus oraciones y tu fe, algo invisible te detiene? Como si una cadena silenciosa te impidiera avanzar hacia la vida que Dios soñó para ti. Quizás en lo más profundo de tu corazón has sentido ese peso, un sueño que no se cumple, una puerta que no se abre o una herida que sigue doliendo. Y si te dijera que esas cadenas no son un castigo, sino una oportunidad para descubrir el poder transformador del plan perfecto de Dios, un plan que está a tu alcance si tan solo conoces los pasos para liberarte? Amado oyente, hoy te invito a un viaje espiritual que puede cambiarlo todo. Existe un secreto, un poder oculto en las Escrituras que muy pocos han descubierto. Este poder no es solo para los grandes héroes de la Biblia, sino para ti, que estás escuchando estas palabras ahora mismo, buscando una señal, una respuesta, un susurro de Dios en medio de tu tormenta. ¿Qué pasaría si hoy, en este preciso momento, el Espíritu Santo estuviera a punto de revelarte los pasos exactos para romper las cadenas que te atan y caminar hacia el propósito divino que Dios diseñó para tu vida? ¿Te atreverías a descubrirlo? En los próximos minutos te llevaré de la mano a través de 11 pasos bíblicos, cada uno inspirado por la palabra de Dios, que te mostrarán cómo identificar y destruir las cadenas que te alejan del plan perfecto de Dios. Estas cadenas pueden ser el miedo, la duda, el pecado, las heridas del pasado o incluso las mentiras que el enemigo ha plantado en tu mente. Pero aquí está la verdad. Dios no te creó para vivir atado. Él te creó para volar, para vivir en libertad, para cumplir un propósito que trasciende tu imaginación. Hoy descubrirás cómo desatar ese potencial, cómo romper las ataduras y cómo alinear tu vida con la voluntad divina. Pero te advierto, este no es un video cualquiera. Lo que estás a punto de escuchar puede ser una palabra directa de Dios para tu vida, una llave para abrir puertas que creías cerradas para siempre. Piensa en esto. ¿Por qué estás aquí, justo ahora, escuchando estas palabras? ¿Es casualidad o es Dios quien te trajo a este momento? En las Escrituras vemos que Dios siempre tiene un propósito, incluso en los momentos de mayor dolor. Como dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hoy puede ser tu hora, tu tiempo de liberación, tu momento de romper las cadenas y reclamar la victoria que Cristo ya ganó por ti. Pero para recibir esta revelación necesitas quedarte hasta el final, porque cada paso que compartiremos está conectado, y la penúltima enseñanza podría contener la clave para desbloquear una bendición que transformará tu vida. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo poderoso. En los comentarios, escribe la frase: Dios, rompe mis cadenas. Este simple acto es una declaración de fe, un compromiso con tu libertad espiritual. Al escribirlo, estás diciendo: Señor, estoy listo para recibir tu verdad. Y mientras lo haces, te pido que des un me gusta a este video. ¿Sabes por qué? Porque cada me gusta ayuda a que esta palabra llegue a más corazones que, como tú, están buscando desesperadamente una señal de Dios. Felicidades por ser parte de esta misión divina. Tu participación está llevando esperanza a personas que quizás no tienen una iglesia cerca, pero encuentran en este canal un refugio espiritual. Permíteme reflexionar un momento. Romper cadenas no es solo un acto personal. Es un testimonio. Cuando compartes este video, cuando te suscribes, estás ayudando a que otros descubran la libertad que Dios ofrece. Imagina a alguien, quizás en un pueblo lejano, sin acceso a una comunidad de fe, encontrando este video y sintiendo que Dios le habla directamente. Tu suscripción, tu me gusta, tu comentario con la frase paz en Cristo, son semillas que siembras en el reino de Dios.
Así que antes de que empecemos, escribe paz en Cristo en los comentarios y únete a esta comunidad de fe que está creciendo para gloria de Dios. Hoy vamos a sumergirnos en un estudio profundo y transformador. Cada uno de los 11 pasos que compartiremos está diseñado para tocar tu corazón, desafiar tu mente y fortalecer tu espíritu. Pero te pido algo, no pauses este video. Quédate con nosotros hasta el final, porque Dios tiene algo especial para ti. Y cuando lleguemos al cierre, te invito a quedarte unos minutos más, en silencio, dejando que la música de fondo te envuelva en la paz de Dios. Ese momento de calma será tu espacio para hablar con el Señor, para alabarlo y agradecerle por lo que está obrando en ti. Prepárate, porque hoy no es un día cualquiera. Hoy es el día en que puedes empezar a romper las cadenas que te atan. ¿Estás listo? Comenzamos con el estudio. 1. La fe de Abraham. Creer en lo imposible. Amado oyente, en la introducción hablamos de un poder oculto, un secreto que puede romper las cadenas que te atan y acercarte al plan perfecto de Dios. Pero, ¿cómo comenzamos a desatar esas ataduras? La respuesta está en un principio que brilla como un faro en la oscuridad: la fe. No cualquier fe, sino una fe tan poderosa que puede mover montañas, abrir caminos donde no los hay y transformar lo imposible en realidad. Hoy, en nuestro primer paso para romper las cadenas, nos sumergimos en la vida de Abraham, un hombre que enfrentó promesas que parecían imposibles, pero que, al confiar en Dios, rompió las cadenas de la duda y la incredulidad. Su historia, encontrada en Génesis 12 y 15, es un mapa para ti, que quizás hoy sientes que las promesas de Dios están lejos de tu alcance. Imagina por un momento la vida de Abraham. Su nombre original era Abram, un hombre común, viviendo en Ur de los Caldeos, una tierra llena de idolatría y oscuridad espiritual. A los 75 años, cuando muchos pensarían que su vida ya estaba escrita, Dios le habló con una promesa que desafiaba toda lógica. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Génesis 12, 1-2. ¿Te das cuenta de lo radical que era esto? Dios no le dio un mapa, ni detalles, ni garantías visibles. Solo una palabra. Y luego, en Génesis 15:5, Dios le promete algo aún más imposible. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Abraham, un hombre sin hijos, con una esposa estéril y de edad avanzada, recibió una promesa que parecía burlarse de su realidad. Pero, ¿qué hizo Abraham? La Biblia nos dice en Génesis 15:6, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Aquí está la primera cadena que debemos romper, la cadena de la incredulidad. Abraham pudo haber mirado su edad, su situación, las risas burlonas de los que lo rodeaban y decir: esto es imposible. Pero en lugar de eso, eligió creer en lo imposible. Y tú, querido amigo, ¿qué promesas de Dios sientes que son imposibles en tu vida? Quizás es la restauración de tu familia, la sanación de una enfermedad o la libertad de una adicción que te ha atado por años. Tal vez el enemigo te ha susurrado: eso no es para ti. Dios no puede hacer eso en tu vida. Pero hoy, la historia de Abraham te grita: sí puede. Dios no está limitado por tus circunstancias, tu pasado o las opiniones de los demás. Él es el Dios de lo imposible y tu fe es la llave para romper la cadena de la incredulidad. Piensa en esto. Abraham no solo creyó, sino que actuó en fe. Dejó su tierra, su seguridad, todo lo que conocía, porque confiaba en que Dios cumpliría su palabra. Cada paso que dio fue un acto de obediencia que debilitaba las cadenas de la duda. Y aquí está el desafío para ti. Romper las cadenas requiere acción. No basta con escuchar la promesa, debes moverte hacia ella, aunque no veas el camino completo.
Quizás Dios te está pidiendo que perdones a alguien, que dejes un hábito que te destruye o que confíes en Él aunque todo parezca perdido. Cada paso de obediencia es un martillo que golpea las cadenas hasta que se quiebran. Permíteme hablar directamente a tu corazón. Sé que has pasado por momentos de dolor, donde las promesas de Dios parecían lejanas. Quizás has orado por un milagro y el silencio te ha hecho dudar. Pero Abraham esperó 25 años para ver a Isaac, el hijo de la promesa. Durante esos años enfrentó desiertos, burlas y su propia humanidad. Sin embargo, Romanos 4:20 nos dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Tu espera no es en vano. Cada lágrima, cada oración, cada noche de lucha está siendo tejida por Dios en una historia de victoria. Pero necesitas fortalecer tu fe, como Abraham, dando gloria a Dios incluso antes de ver el milagro. ¿Cómo aplicas esto a tu vida? Primero, identifica la promesa de Dios para ti. La Biblia está llena de ellas. Él promete paz. Juan 16:33, provisión, Filipenses 4:19 y un futuro de esperanza, Jeremías 29:11. Escribe esa promesa, declárala y cree en ella, aunque las circunstancias digan lo contrario. Segundo, da un paso de fe. Puede ser pequeño. Orar con más fervor, leer la palabra diariamente o buscar ayuda para superar una lucha. Cada acción en fe es un golpe a la cadena de la incredulidad. Y tercero, glorifica a Dios en la espera. Alaba al Señor, no porque todo esté resuelto, sino porque Él es fiel. Como Abraham, mira las estrellas de tus promesas y cree que Dios las cumplirá. La fe de Abraham nos enseña que romper las cadenas comienza con un corazón que dice: Señor, no entiendo cómo, pero confío en ti. Y aquí está la conexión con lo que vendrá. La fe de Abraham lo preparó para enfrentar pruebas aún mayores, porque la fe no solo rompe cadenas, sino que fortalece el espíritu para lo que está por venir. En nuestro próximo paso veremos cómo otra figura bíblica tomó una decisión valiente para romper una cadena diferente. Una que quizás también está presente en tu vida. 2. La valiente. Decisión de Ruth. Romper la cadena del miedo al cambio. Querido amigo, en nuestro primer paso vimos cómo Abraham rompió la cadena de la incredulidad al confiar en las promesas imposibles de Dios, fortaleciendo su fe para enfrentar lo desconocido. Pero la fe, aunque poderosa, a menudo nos lleva a un cruce de caminos donde debemos tomar decisiones que desafían nuestra comodidad. Aquí es donde muchos se detienen, porque otra cadena, más sutil pero igualmente fuerte, comienza a apretar: la cadena del miedo al cambio. Hoy, en nuestro segundo paso para romper las cadenas que te alejan del plan perfecto de Dios, nos adentramos en la historia de Ruth, una mujer que enfrentó la incertidumbre con una valentía que no solo cambió su destino, sino que la colocó en la línea misma del Mesías. Su historia, encontrada en el libro de Ruth capítulo 1, es un testimonio vivo de cómo una decisión audaz puede romper las ataduras del miedo y alinearte con el propósito divino. Imagina la escena. Ruth, una moabita, vive en una tierra pagana, lejos de las promesas del Dios de Israel. Su vida da un giro trágico cuando su esposo muere, dejándola viuda junto a su suegra, Noemí, y su cuñada, Orfa. Noemí, devastada por la pérdida de su esposo y sus 2 hijos, decide regresar a Belén, su tierra natal, donde ha oído que Dios ha visitado a su pueblo con pan. Ruth 1:6. Pero para Ruth, esta no es una decisión sencilla. Noemí le dice: vuelve a tu pueblo, a tus dioses, a la vida que conoces. Ruth 1:16, parafraseado. Ruth podría haberse quedado en Moab, en la seguridad de lo familiar, con su familia, su cultura, sus raíces. Pero algo en su corazón ardía.
una chispa de fe que la llevó a pronunciar una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. No me ruegues que te deje, ni que me vuelva de seguirte, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Ruth 1:16. Aquí está la cadena que Ruth rompió, el miedo al cambio. Este miedo es como un ancla que nos mantiene atados a lo conocido, aunque lo conocido esté lleno de dolor, estancamiento o desobediencia. Ruth tenía todas las razones para quedarse. Era joven, podía rehacer su vida, y Belén era una tierra desconocida donde sería una extranjera, vulnerable y sin garantías. Pero ella vio más allá de lo visible. Algo en las palabras de Noemí, en las historias del Dios de Israel, le susurró que su futuro no estaba en Moab, sino en un plan mayor. Y tú, amado oyente, ¿qué Moab estás aferrando? ¿Qué lugar, hábito, relación o mentalidad te mantiene atado porque tienes miedo de lo que vendrá si das un paso hacia lo desconocido? Piensa en tu propia vida. Sé que has enfrentado momentos donde Dios te ha llamado a cambiar. Tal vez a dejar un trabajo que te consume, a romper una relación que te aleja de Él, o a empezar un ministerio, aunque no te sientas preparado. Pero el miedo susurra: ¿y si fracasas? ¿Y si no es el momento? ¿Y si pierdes todo? Ruth nos enseña que el plan perfecto de Dios a menudo está al otro lado del cambio, y romper la cadena del miedo requiere una decisión valiente. Ella no sabía que en Belén encontraría a Booth, su redentor, ni que se convertiría en la bisabuela del rey David y parte del linaje de Jesús. Todo lo que tenía era un paso de fe, y ese paso cambió la historia. Hablemos directamente a tu corazón. Quizás hoy estás en un cruce de caminos. Has sentido el llamado de Dios, pero el miedo al cambio te paraliza. Tal vez es el miedo a ser juzgado, a quedar solo o a no tener suficiente fuerza. Pero escuchen la verdad, Dios no te llama a cambiar sin prometer estar contigo. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Ruth no caminó sola. Dios guió cada uno de sus pasos, y Él hará lo mismo por ti. Tu decisión de avanzar, aunque tiembles, es un martillo que golpea la cadena del miedo hasta que se quiebra. ¿Cómo rompes esta cadena? Primero, reconoce el miedo. Nómbralo en oración. Señor, tengo miedo de dejar esto, de empezar aquello. La honestidad ante Dios es el primer golpe. Segundo, busca la voluntad de Dios en su palabra. Ruth se aferró a la fe de Noemí, y tú puedes aferrarte a las promesas de la Biblia. Lee Salmos 23 o Josué 1:9 y deja que la voz de Dios apague el susurro del miedo. Tercero, da un paso pequeño. No necesitas ver todo el camino. Solo da el primer paso, como Ruth, que dejó Moab sin saber lo que encontraría. Puede ser una conversación difícil, una oración de entrega o un acto de obediencia que has postergado. Cada paso en fe debilita la cadena. Ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué cambio está pidiéndote Dios hoy? En los comentarios escribe: Señor, dame valor para cambiar, y comparte, si te sientes guiado, qué área de tu vida necesita un paso valiente. Al hacerlo, estás declarando que no te quedarás en Moab, que estás listo para el Belén de Dios. Y si este mensaje está tocando tu corazón, dale me gusta a este video. Tu me gusta ayuda a que esta palabra llegue a otros que necesitan romper la cadena del miedo. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque juntos estamos llevando esperanza a quienes buscan el plan de Dios. La valentía de Ruth no solo rompió su propia cadena, sino que la preparó para recibir bendiciones que nunca imaginó. Su decisión de avanzar a pesar del miedo la llevó a un campo donde encontraría provisión y redención. En nuestro próximo paso, exploraremos cómo otra figura bíblica rompió una cadena diferente, una que quizás está robando tu paz hoy.
Quédate con nosotros, porque Dios tiene más para revelarte. 3. La liberación de José. Romper la cadena del resentimiento. Querido amigo, en nuestro paso anterior, la valiente decisión de Ruth nos mostró cómo romper la cadena del miedo al cambio, dando un paso audaz hacia el plan de Dios, incluso en la incertidumbre. Pero a veces, el cambio que Dios pide no solo implica dejar atrás lo conocido, sino sanar las heridas que llevamos dentro. Hay una cadena que puede ser más pesada que el miedo, una que se forja en el dolor y se fortalece con el tiempo, la cadena del resentimiento. Hoy, en nuestro tercer paso para romper las cadenas que te alejan del plan perfecto de Dios, nos sumergimos en la vida de José, un hombre que enfrentó traiciones, injusticias y abandono, pero que, al elegir el perdón, rompió las ataduras del rencor y abrió la puerta a un propósito divino que bendijo naciones. Su historia, encontrada en Génesis 37 y 45, es una luz para ti, que quizás llevas en tu corazón el peso de heridas que no has soltado. Imagina a José, un joven de 17 años, lleno de sueños que Dios le había dado. En Génesis 37, 5-11, vemos cómo comparte sus visiones con sus hermanos, sueños donde ellos se inclinaban ante él. Pero en lugar de apoyo, encuentra envidia. Sus propios hermanos lo traicionan, lo venden como esclavo y lo arrancan de su hogar. José pasa de ser el hijo amado a un esclavo en Egipto y luego, por una falsa acusación, termina en una prisión oscura. Génesis 39:20. Año tras año enfrenta soledad, injusticia y olvido. Podrías pensar que José tenía todas las razones para alimentar el resentimiento contra sus hermanos, que lo vendieron, contra la esposa de Potifar, que lo acusó, contra el copero, que lo olvidó en la cárcel. Génesis 40:23. Pero cuando llegamos a Génesis 45, vemos un momento que cambia todo. José, ahora gobernador de Egipto, se revela a sus hermanos y en lugar de vengarse dice: «No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Génesis 45:5. Aquí está la cadena que José rompió, el resentimiento. El resentimiento es como un veneno que bebemos, esperando que dañe a otros. Cada vez que repasas la traición, el abandono o la injusticia en tu mente, esa cadena se aprieta, robándote la paz y alejándote del propósito de Dios. José pudo haber vivido amargado, planeando venganza, pero eligió ver su dolor desde la perspectiva de Dios. Él entendió que lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo usó para bien. Génesis 50:20. Y tú, amado oyente, ¿qué heridas estás cargando? ¿Quién te ha herido tan profundamente que su nombre aún duele en tu corazón? Quizás fue un familiar que te traicionó, un amigo que te abandonó o una injusticia que marcó tu vida. Hoy, la historia de José te invita a soltar ese peso, porque el resentimiento no solo te ata a tu pasado, sino que te impide entrar en el futuro que Dios tiene para ti. Piensa en esto. José no llegó a ser gobernador de Egipto de la noche a la mañana. Su liberación del resentimiento fue un proceso. En la prisión sirvió fielmente, incluso cuando nadie lo veía. Génesis 44. En la casa de Potifar trabajó con excelencia, aunque era un esclavo. Génesis 39:6. Cada acto de fidelidad, cada decisión de no dejarse consumir por el rencor, era un golpe a la cadena que lo ataba. Y cuando llegó el momento de enfrentar a sus hermanos, su corazón ya estaba libre. Esto nos enseña algo poderoso. Romper la cadena del resentimiento no es un evento, es una jornada. Requiere elegir el perdón una y otra vez, hasta que el dolor deja de tener poder sobre ti. Hablemos directamente a tu corazón. Sé que has pasado por momentos donde el dolor parecía demasiado grande para perdonar. Quizás alguien te hirió tan profundamente que sientes que perdonar es como traicionarte a ti mismo. Pero escucha esta verdad.
El perdón no excusa lo que hicieron, el perdón te libera a ti. Jesús dijo en Mateo 6, 14, 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Perdonar es un acto de obediencia que rompe las cadenas y abre las puertas del cielo sobre tu vida. José perdonó y no solo salvó a su familia, sino que cumplió el propósito de Dios de preservar vida en un tiempo de hambruna. Tu perdón, aunque duela, puede ser la llave que desate bendiciones, no solo para ti, sino para los que te rodean. ¿Cómo rompes esta cadena? Primero, lleva tu dolor a Dios. En oración, nombra a la persona que te hirió y entrega ese dolor al Señor. Salmos 55, 22 dice, «Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará». Segundo, elige perdonar, aunque no lo sientas. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Declara, «Señor, yo perdono a nombre, y lo dejo en tus manos». Tercero, bendice, no maldigas. Ora por la persona que te hirió, como Jesús nos enseñó en Lucas 6, 28. Esto no es fácil, pero cada oración es un martillo que quiebra la cadena. Y finalmente, confía en el plan de Dios. Como José, cree que Dios puede usar incluso tu dolor para un propósito mayor. La liberación de José del resentimiento lo preparó para cumplir un propósito que trascendió su propia vida. Su corazón libre no solo salvó a Egipto, sino que trajo reconciliación a su familia. En nuestro próximo paso, veremos cómo otra figura bíblica rompió una cadena que quizás está limitando tu capacidad de recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. Quédate con nosotros, porque el Espíritu Santo tiene más para revelarte. 4. La obediencia de Gedeón. Romper la cadena de la autosuficiencia. Amado oyente, en nuestro paso anterior, la liberación de José nos enseñó cómo romper la cadena del resentimiento, eligiendo el perdón para sanar las heridas del pasado y alinearnos con el propósito de Dios. Pero a veces, incluso cuando hemos soltado el rencor, hay otra cadena que nos mantiene atados. La creencia de que podemos controlar nuestro destino con nuestras propias fuerzas. Esta cadena, sutil pero poderosa, se llama autosuficiencia y nos aleja del plan perfecto de Dios al hacernos depender de nosotros mismos en lugar de su poder. Hoy, en nuestro cuarto paso para romper las cadenas que te impiden caminar en la voluntad divina, exploraremos la historia de Gedeón, un hombre que aprendió a rendir su orgullo y fortaleza para confiar plenamente en Dios. Su relato, encontrado en Jueces 6 y 7, es un faro para ti, que quizás estás luchando por soltar el control y dejar que Dios dirija tu vida. Imagina a Gedeón al comienzo de su historia. Israel está oprimido por los madianitas y Gedeón, un joven de la tribu de Manasés, se esconde en un lagar para trillar trigo, temiendo ser descubierto. Jueces 6:11. No es un guerrero ni un líder. Él mismo se describe como el menor de su familia, de la tribu más débil. Jueces 6:15. Pero en ese momento de aparente insignificancia, el ángel del Señor se le aparece y le dice, «Jehová está contigo, varón esforzado y valiente». Jueces 6:12. Gedeón duda, cuestiona, incluso pide señales. Jueces 6:17, 36-40. Sin embargo, Dios lo llama a liderar a Israel contra un enemigo abrumador. En Jueces 7 vemos el clímax. Dios reduce el ejército de Gedeón de 32,000 a solo 300 hombres para enfrentar a los madianitas, que eran como langostas en multitud. Jueces 7:12. ¿Por qué? Porque Dios quería que Gedeón entendiera que la victoria no vendría de su fuerza, sino del poder divino. Y con trompetas, cántaros y antorchas, Gedeón obedece, y Dios entrega al enemigo en sus manos. Jueces 7:20-22. Aquí está la cadena que Gedeón rompió, la autosuficiencia. Esta cadena nos hace creer que nuestra inteligencia, recursos o habilidades son suficientes para enfrentar las batallas de la vida.
Gedeón pudo haber confiado en un gran ejército, en estrategias humanas o incluso en su propio ingenio. Pero Dios lo despojó de todo eso, dejándolo con lo único que realmente importaba: la obediencia a su voz. Y tú, querido amigo, ¿dónde estás poniendo tu confianza? ¿En tu trabajo, tus ahorros, tu experiencia? ¿O estás intentando resolver los problemas de tu vida con tus propias fuerzas, dejando a Dios como un último recurso? La autosuficiencia es una cadena que te aleja del plan perfecto de Dios, porque su plan siempre requiere dependencia total en Él. Piensa en tu propia vida. Sé que has enfrentado situaciones donde has intentado controlarlo todo. Una crisis familiar, una deuda que parece insuperable o una decisión que te mantiene despierto por las noches. Quizás has hecho planes, calculado opciones y agotado tus fuerzas, solo para sentir que nada cambia. Gedeón nos enseña que la verdadera libertad viene cuando soltamos el control y obedecemos la voz de Dios, incluso cuando sus instrucciones parecen ilógicas. Reducir un ejército a 300 hombres no tenía sentido humano, pero tenía sentido divino. Cuando obedeces a Dios, aunque no entiendas el por qué, estás rompiendo la cadena de la autosuficiencia y abriendo la puerta al poder sobrenatural. Permíteme hablar directamente a tu corazón. Sé que soltar el control es difícil. Quizás has aprendido a depender de ti mismo porque la vida te ha herido y confiar en otros, incluso en Dios, te hace sentir vulnerable. Pero escucha esta verdad: Dios no te pide que seas fuerte, te pide que confíes en su fuerza. 2 Corintios 12:9 dice: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Gedeón no ganó porque era poderoso, sino porque se rindió a un Dios que nunca falla. Tu rendición no es derrota, es el comienzo de la victoria. Cada vez que dices: «Señor, no puedo», pero tú sí, estás golpeando la cadena de la autosuficiencia hasta que se quiebra. ¿Cómo rompes esta cadena? Primero, reconoce tu límite. En oración, admite ante Dios: «Señor, he intentado hacerlo a mi manera y no puedo más». La humildad es el primer golpe. Segundo, busca la dirección de Dios. Lee su palabra, como Salmos 32:8, donde Dios promete: «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar». Tercero, obedece, aunque parezca ilógico. Quizás Dios te está pidiendo esperar en lugar de actuar, o actuar en lugar de esperar. Como Gedeón, confía en que su plan es perfecto y finalmente da gloria a Dios antes de la victoria. Alaba al Señor declarando que Él es tu fuerza, como dice Filipenses 4:13. «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». La obediencia de Gedeón no solo lo liberó a él, sino que trajo libertad a todo Israel. Su rendición al plan de Dios lo transformó de un hombre temeroso en un líder victorioso. En nuestro próximo paso veremos cómo otra figura bíblica rompió una cadena que quizás está limitando tu capacidad de vivir en la plenitud de las promesas de Dios. Quédate con nosotros, porque el Espíritu Santo tiene más para revelarte. 5. La perseverancia de Ana. Romper la cadena de la desesperanza. Querido amigo, en nuestro paso anterior, la obediencia de Gedeón nos mostró cómo romper la cadena de la autosuficiencia, rindiendo nuestro orgullo y confiando en el poder de Dios para vencer batallas imposibles. Pero incluso cuando aprendemos a depender de Dios, hay momentos en la vida donde la espera por su respuesta puede hacer que nuestro corazón se tambalee. Aquí es donde otra cadena, silenciosa pero devastadora, intenta atraparnos: la cadena de la desesperanza. Esta cadena nos hace dudar de que Dios escuchará nuestras oraciones o cumplirá sus promesas. Hoy, en nuestro quinto paso, para romper las cadenas que te alejan del plan perfecto de Dios, nos sumergimos en la historia de Ana, una mujer que enfrentó años de dolor y burla, pero cuya perseverancia en la oración rompió las ataduras de la desesperanza y la llevó a un milagro
que bendijo a Israel. Su historia, encontrada en 1 Samuel 1, es una luz para ti que quizás estás luchando por mantener la esperanza en medio de la espera. Imagina a Ana, una mujer cuyo mayor deseo era ser madre. En 1 Samuel 1, 2, 7 vemos que vive en un hogar donde su esposo, Elcana, la ama, pero su otra esposa, Penina, la provoca constantemente por su esterilidad. Año tras año, Ana va al templo en Silo, ofreciendo sacrificios, pero su vientre permanece cerrado. La sociedad de su tiempo veía la infertilidad como una vergüenza, y las burlas de Penina eran como puñales en su corazón. En 1 Samuel 1:10, la Biblia nos dice que Ana estaba afligida en su alma y oraba a Dios con amargura, derramando lágrimas. Pero lo que hace Ana en ese momento de dolor es extraordinario. En lugar de rendirse o amargarse, lleva su carga al Señor con una oración ferviente y un voto. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Y Dios escucha. Ana concibe y da a luz a Samuel, un profeta que guiaría a Israel en un tiempo crucial. Aquí está la cadena que Ana rompió, la desesperanza. La desesperanza es como un ladrón que roba tu fe, haciéndote creer que tus oraciones no llegan al cielo, que tu situación nunca cambiará, o que Dios se ha olvidado de ti. Ana pudo haber mirado su realidad, años de esterilidad, burlas y un corazón roto, y decidir que no valía la pena seguir orando. Pero en lugar de eso, eligió perseverar, llevando su dolor a Dios con una fe que no se rindió. Y tú, amado oyente, ¿dónde sientes que la desesperanza está apretando tu corazón? Quizás has orado por la salvación de un ser querido, por un empleo, por sanidad o por un sueño que parece desvanecerse. Tal vez las lágrimas han sido tu compañía y el silencio de Dios te hace preguntarte, ¿me escucha? La historia de Ana te grita hoy, sí te escucha. Tu perseverancia en la oración es un martillo que golpea la cadena de la desesperanza hasta que se quiebra. Piensa en esto. Ana no recibió su milagro de inmediato. Año tras año enfrentó la misma prueba, pero cada vez que oraba estaba debilitando la cadena. Su oración no era solo una petición, era un acto de adoración, una declaración de que Dios era su única esperanza. En 1 Samuel 1:15, Ana le dice al sacerdote Elí, «He derramado mi alma delante de Jehová». Esa entrega total es lo que la llevó a la victoria. Y aquí está el desafío para ti. La desesperanza se rompe cuando transformas tu dolor en oración y tu espera en adoración. Ana no sabía que su hijo Samuel sería un profeta que ungiría reyes y cambiaría la historia de Israel. Todo lo que sabía era que Dios era fiel, y eso fue suficiente para seguir orando. Permíteme hablar directamente a tu corazón. Sé que has pasado por noches oscuras donde la esperanza parecía un lujo que no podías permitirte. Quizás has sentido que tus oraciones rebotan en el techo o que otros reciben respuestas mientras tú sigues esperando. Pero escucha esta verdad. Dios no se ha olvidado de ti. Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. Ana esperó años, pero en el tiempo perfecto de Dios, su milagro llegó. Tu espera no es un castigo, es una preparación para algo mayor. Cada oración que elevas, cada lágrima que derramas, está siendo guardada por Dios, como dice Salmos 56:8. Tú has contado mis pasos, pon mis lágrimas en tu redoma. Tu perseverancia está rompiendo la cadena de la desesperanza y abriendo la puerta al plan perfecto de Dios. ¿Cómo rompes esta cadena? Primero, derrama tu corazón ante Dios. Como Ana, sé honesto en tu oración.
Lleva tu dolor, tu frustración, tu cansancio al Señor. Él puede manejar tus emociones. Segundo, haz un voto de fe. Declara que, pase lo que pase, confiarás en Dios. Puede ser algo como, Señor, aunque no vea la respuesta, te adoraré. Tercero, persevera en la oración. No dejes de orar, aunque sientas que nada cambia. Lucas 18:1 nos enseña que debemos orar siempre y no desmayar. Y finalmente, adora en la espera. Canta, alaba, agradece a Dios por su fidelidad, como Ana, que dedicó a Samuel incluso antes de concebirlo. Cada acto de adoración es un golpe a la cadena. La perseverancia de Ana no solo la liberó a ella, sino que dio a luz a un profeta que trajo avivamiento a Israel. Tu espera, aunque dolorosa, está gestando algo grande en el reino de Dios. En nuestro próximo paso, veremos cómo otra figura bíblica rompió una cadena que quizás está robando tu gozo y limitando tu comunión con Dios. Quédate con nosotros, porque el Espíritu Santo tiene más para revelarte. 6. La confesión de David. Romper la cadena del pecado oculto. Querido amigo, en nuestro paso anterior, la perseverancia de Ana nos enseñó cómo romper la cadena de la desesperanza, aferrándonos a la oración y la adoración para mantener la esperanza en la espera de Dios. Pero a veces, mientras esperamos las promesas divinas, hay una cadena que actúa en las sombras, debilitando nuestra comunión con Dios y robándonos el gozo de su presencia, la cadena del pecado oculto. Este peso, que cargamos en silencio, puede alejarnos del plan perfecto de Dios si no lo enfrentamos. Hoy, en nuestro sexto paso para romper las cadenas que te impiden caminar en la plenitud de su voluntad, exploraremos la vida de David, un hombre que cayó en un pecado grave, pero cuya confesión valiente lo liberó y restauró su relación con Dios. Su historia, encontrada en 2 Samuel 11 y Salmos 51, es un faro para ti, que quizás estás luchando con una carga secreta que necesita ser entregada al Señor. Imagina a David, el rey de Israel, ungido por Dios, victorioso sobre Goliat y conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13:14. Pero en 2 Samuel 11 vemos un momento oscuro. En la primavera, cuando los reyes salían a la guerra, David se queda en Jerusalén. Desde su terraza ve a Betsabé bañándose y en lugar de apartar la mirada, cede a la tentación. Comete adulterio, y cuando Betsabé queda embarazada, David intenta encubrir su pecado manipulando a Urías, su esposo. Al fracasar, ordena que Urías sea puesto en la primera línea de batalla, donde muere. 2 Samuel 11, 14, 17. David cree que ha ocultado su pecado, pero el peso de su culpa lo consume. En 2 Samuel 12, el profeta Natán lo confronta y David, quebrantado, confiesa: «He pecado contra Jehová». 2 Samuel 12:13. En Salmos 51 derrama su corazón: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones». Salmos 51:1. Dios perdona a David, aunque enfrenta consecuencias, y lo restaura para cumplir su propósito. Aquí está la cadena que David rompió: el pecado oculto. Este pecado es como una raíz que crece en la oscuridad, alimentándose de nuestro silencio y vergüenza. Puede ser una mentira, un hábito secreto, una adicción o una acción que sabemos que desagrada a Dios. David intentó esconder su pecado, pero Salmos 32, 3, 4 revela el costo. «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano». El pecado oculto no solo nos separa de Dios, sino que nos roba la paz, la alegría y la libertad para vivir en su plan. Y tú, amado oyente, hay algo que estás guardando en las sombras, un error del pasado, un hábito que te controla o una verdad que no has enfrentado. Hoy, la confesión de David te invita a traer esa carga a la luz, porque solo en la luz de Dios
puedes encontrar liberación. Piensa en esto. David no fue perfecto, pero su corazón estaba dispuesto a arrepentirse. Cuando Natán lo confrontó, no se justificó ni huyó. Se humilló ante Dios. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La confesión de David no solo lo liberó, sino que restauró su propósito como rey y salmista, dejando un legado que aún nos inspira. Esto nos enseña algo poderoso. Romper la cadena del pecado oculto requiere valentía para confesar no solo a Dios, sino, si es necesario, a alguien de confianza que pueda orar contigo. Santiago 5:16 nos exhorta: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Tu confesión es el martillo que quiebra la cadena y te devuelve a la presencia de Dios. Permíteme hablar directamente a tu corazón. Sé que enfrentar el pecado oculto es doloroso. Quizás sientes vergüenza, miedo al juicio, o crees que Dios no te perdonará. Pero escucha esta verdad. 1 Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. David pecó gravemente, pero Dios no lo desechó. Tu pecado no es más grande que la gracia de Dios. Cada vez que te humillas y confiesas, estás rompiendo la cadena que te ata y abriendo la puerta al perdón y la restauración. No dejes que la vergüenza te mantenga en la oscuridad. El plan perfecto de Dios te espera en la luz de su misericordia. ¿Cómo rompes esta cadena? Primero, examina tu corazón. Pídele a Dios que revele cualquier pecado oculto, como dice Salmos 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Segundo, confiesa a Dios con sinceridad. Nombra el pecado específicamente en oración y pide su perdón. Tercero, busca rendición de cuentas. Comparte tu lucha con un pastor, un amigo de fe o un consejero, como recomienda Santiago 5:16. Y finalmente, camina en libertad. Acepta el perdón de Dios y vive en la verdad de Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cada paso en arrepentimiento es un golpe a la cadena. Ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué te está impidiendo confesar algo que pesa en tu corazón? En los comentarios, escribe esta pregunta: Señor, ¿qué necesito traer a tu luz? Y si te sientes guiado, comparte cómo este mensaje te ha desafiado. Tu comentario puede inspirar a otros a buscar libertad. Si este mensaje está tocando tu alma, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite esta palabra. Tu acción ayuda a que esta verdad llegue a corazones que buscan restauración. Gracias por ser parte de esta misión. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque juntos estamos llevando la luz de Dios a quienes están en la oscuridad. La confesión de David no solo lo liberó, sino que lo preparó para escribir salmos que aún guían a millones hacia Dios. Su arrepentimiento lo acercó al corazón del Padre. En nuestro próximo paso, veremos cómo otra figura bíblica rompió una cadena que quizás está limitando tu capacidad de recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. Quédate con nosotros, porque el Espíritu Santo tiene más para revelarte. 7. La humildad de Naamán, romper la cadena del orgullo. Querido amigo, en nuestro paso anterior, la confesión de David nos mostró cómo romper la cadena del pecado oculto, trayendo nuestras fallas a la luz de Dios para encontrar perdón y restauración. Pero a veces, incluso después de confesar y buscar a Dios, hay otra cadena que nos impide recibir plenamente sus bendiciones: la cadena del orgullo. El orgullo nos hace creer que sabemos lo que es mejor, que nuestras ideas son superiores o que merecemos más de lo que Dios nos ofrece. Hoy, en nuestro séptimo paso para romper las cadenas que te alejan del plan perfecto de Dios,
exploraremos la historia de Naamán, un hombre poderoso que tuvo que despojarse de su arrogancia para recibir el milagro que buscaba. Su relato, encontrado en 2 Reyes 5, es una luz para ti, que quizás estás luchando por rendir tu orgullo y aceptar el camino que Dios ha trazado para tu vida. Imagina a Naamán, un comandante del ejército de Siria, un hombre respetado, valiente y exitoso, pero su vida está marcada por una enfermedad devastadora, la lepra. 2 Reyes 5:1. En su desesperación, una joven esclava israelita le habla de Eliseo, el profeta de Dios que puede sanarlo. Naamán, lleno de expectativas, viaja a Israel con caballos, carros y riquezas, esperando un recibimiento digno de su estatus. Pero cuando llega, Eliseo no sale a recibirlo. En cambio, envía un mensajero con una instrucción simple: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio». 2 Reyes 5:10. Naamán se enfurece. Él esperaba un ritual grandioso, no sumergirse en un río fangoso. Dice: «He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y se pondrá en pie, e invocará el nombre de Jehová su Dios, y tocará con su mano el lugar, y sanará la lepra». 2 Reyes 5:11. Además, desprecia el Jordán, comparándolo con los ríos de Damasco. Pero sus siervos lo desafían. «Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio?» 2 Reyes 5:13. Naamán se humilla, obedece, y al 7º baño su piel es restaurada como la de un niño. Aquí está la cadena que Naamán rompió: el orgullo. El orgullo es como un muro que nos separa de las bendiciones de Dios, porque nos hace rechazar sus métodos cuando no coinciden con nuestras expectativas. Naamán quería un milagro a su manera, con pompa y circunstancia, pero Dios lo llevó a un lugar de humildad. Y tú, amado oyente, ¿dónde está el orgullo levantando barreras en tu vida? Quizás estás esperando que Dios actúe de cierta manera: un ascenso, una sanidad instantánea o una respuesta que se ajuste a tus planes. Tal vez has despreciado las soluciones simples que Dios te ofrece: oración constante, obediencia en lo pequeño o confiar en su tiempo, porque parecen indignas de tu situación. La historia de Naamán te invita a derribar ese muro, porque el plan perfecto de Dios a menudo llega envuelto en humildad. Piensa en esto. Naamán no fue sanado por su riqueza, su posición o su valentía, sino por su disposición a obedecer una instrucción que desafiaba su ego. Cada vez que se sumergía en el Jordán, estaba rompiendo la cadena del orgullo. Su sanidad no ocurrió en el primer baño, ni en el segundo, sino en el 7º, enseñándonos que la humildad es un proceso. Y aquí está el desafío para ti. Romper la cadena del orgullo requiere que te rindas, no solo una vez, sino cada vez que tu ego intente tomar el control. Naamán regresó a Eliseo, no como un comandante arrogante, sino como un hombre transformado, declarando: «Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel». 2 Reyes 5:15. Su humildad no solo lo sanó físicamente, sino que lo llevó a conocer al Dios verdadero. Permíteme hablar directamente a tu corazón. Sé que el orgullo es una lucha silenciosa. Quizás has sentido que mereces más, que Dios debería actuar más rápido o que tus planes son mejores que los suyos. Tal vez has rechazado el consejo de un pastor, un amigo o incluso la voz suave del Espíritu Santo, porque parecía demasiado simple o humillante. Pero escucha esta verdad. Proverbios 16:18 advierte: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». En cambio, Santiago 4:10 promete: «Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará». Naamán se humilló, y no solo recibió sanidad, sino que encontró un propósito eterno.
Tu humildad puede ser la llave que desbloquee el milagro que has estado buscando. ¿Cómo rompes esta cadena? Primero, reconoce tu orgullo. En oración, pídele a Dios que revele las áreas donde tu ego está en control. Salmos 10:4 dice que el orgulloso no busca a Dios. Humíllate para buscarlo. Segundo, acepta las instrucciones de Dios, aunque parezcan pequeñas. Si Él te pide orar, servir, esperar o disculparte, obedece sin cuestionar. Tercero, busca la humildad activamente. Sirve a otros, escucha más que hablar y pon las necesidades de los demás antes que las tuyas, como enseña Filipenses 2:3-4. Y finalmente, da gloria a Dios. Cada vez que reconoces que todo lo bueno viene de Él, estás golpeando la cadena del orgullo. La humildad de Naamán no solo lo liberó de la lepra, sino que lo acercó al Dios de Israel, transformando su vida para siempre. Su rendición preparó el camino para que otros vieran el poder de Dios. En nuestro próximo paso, veremos cómo otra figura bíblica rompió una cadena que quizás está limitando tu capacidad de vivir en la plenitud de las promesas de Dios. Quédate con nosotros, porque el Espíritu Santo tiene más para revelarte. 8. La fidelidad de Daniel. Romper la cadena de la conformidad. Querido amigo, en nuestro paso anterior, la humildad de Naamán nos enseñó cómo romper la cadena del orgullo, rindiendo nuestras expectativas y aceptando los caminos de Dios para recibir sus bendiciones. Pero a veces, incluso cuando nos humillamos ante Dios, el mundo a nuestro alrededor ejerce una presión constante para que nos adaptemos a sus valores y olvidemos nuestra identidad en Cristo. Aquí surge otra cadena seductora y peligrosa, la cadena de la conformidad. Esta cadena nos tienta a diluir nuestra fe para encajar, sacrificando nuestra lealtad a Dios por la aprobación del mundo. Hoy, en nuestro octavo paso para romper las cadenas que te alejan del plan perfecto de Dios, exploraremos la vida de Daniel, un hombre que permaneció fiel en un entorno hostil, demostrando que la fidelidad a Dios es más poderosa que cualquier presión externa. Su historia, encontrada en Daniel 6, es una luz para ti, que quizás enfrentas la tentación de conformarte en un mundo que desafía tu fe. Imagina a Daniel, un exiliado judío en Babilonia, ahora un alto funcionario en el reino de Darío, el rey Medo. En Daniel 6:3-4 vemos que Daniel se distingue por su excelente espíritu, ganándose el favor del rey, pero también la envidia de sus colegas. Estos hombres, buscando destruirlo, convencen a Darío de emitir un decreto. Durante 30 días, nadie puede orar a ningún dios o hombre, salvo al rey, so pena de ser arrojado al foso de los leones. Daniel 6:7. Para Daniel, la elección es clara pero costosa. Podría conformarse, orar en secreto, o dejar de orar por un mes para evitar problemas. Pero Daniel 6:10 nos muestra su respuesta. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Su fidelidad lo lleva al foso de los leones, pero Dios lo libra milagrosamente, y Darío decreta que todos honren al Dios de Daniel. Daniel 6:26-27. Aquí está la cadena que Daniel rompió, la conformidad. La conformidad es como una corriente que nos arrastra, haciéndonos creer que debemos adaptarnos al mundo para sobrevivir o prosperar. Puede manifestarse en pequeñas decisiones, callar tu fe para no ofender, adoptar valores contrarios a la palabra o priorizar la aceptación social sobre la obediencia a Dios. Daniel enfrentó una presión inmensa, un decreto real, la amenaza de muerte y la tentación de tomar el camino fácil. Pero eligió permanecer fiel, no por arrogancia, sino porque sabía que su lealtad a Dios era la clave para cumplir su propósito.
Y tú, amado oyente, ¿dónde sientes la presión de conformarte? Quizás en tu trabajo, donde callas tu fe para evitar conflictos. En tus amistades, donde aceptas comportamientos que sabes que no agradan a Dios. O en las redes sociales, donde sigues tendencias que chocan con tu identidad en Cristo. La historia de Daniel te desafía a romper esa cadena, porque el plan perfecto de Dios requiere una fidelidad inquebrantable. Piensa en esto. Daniel no necesitaba abrir sus ventanas para orar. Dios habría escuchado en secreto, pero su acto público fue una declaración: no me conformaré. Su fidelidad no solo lo salvó, sino que llevó a un rey pagano a glorificar a Dios. Esto nos enseña algo poderoso. Romper la cadena de la conformidad no es solo por ti. Es un testimonio que puede transformar a otros. Daniel no sabía que su obediencia inspiraría a generaciones, pero cada vez que permaneces fiel, estás sembrando semillas para el reino. Tu decisión de no conformarte puede ser la luz que alguien necesita para encontrar a Cristo. Permíteme hablar directamente a tu corazón. Sé que vivir en un mundo que rechaza los valores de Dios no es fácil. Quizás has sentido la tentación de bajar la guardia, de pensar, solo esta vez no importa. Tal vez has enfrentado burlas, exclusión, opresión por mantenerte firme en tu fe. Pero escucha esta verdad. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Daniel no se conformó, y Dios lo exaltó, no solo librándolo, sino usándolo para cambiar una nación. Tu fidelidad, aunque cueste, es el camino hacia el propósito que Dios ha diseñado para ti. Cada vez que eliges a Dios sobre el mundo, estás rompiendo la cadena de la conformidad. ¿Cómo rompes esta cadena? Primero, afírmate en tu identidad en Cristo. Recuerda que eres linaje escogido, real sacerdocio. 1 Pedro 2:9, llamado a ser luz en la oscuridad. Segundo, prioriza la oración, como Daniel. Dedica tiempo diario para fortalecer tu relación con Dios, porque la oración te da valentía para resistir la presión. Tercero, toma decisiones intencionales. Cuando enfrentes una situación que te tiente a conformarte, pregunta: ¿qué glorifica a Dios? Y finalmente, sé un testimonio. Comparte tu fe con amor y valentía, como dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Y cada acto de fidelidad es un golpe a la cadena. Ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Dónde has sentido la presión de conformarte y cómo puedes ser fiel como Daniel? En los comentarios escribe: Señor, ayúdame a permanecer fiel. Y comparte, si te sientes guiado, una situación donde quieres mantenerte firme. Tu comentario puede animar a otros a resistir la conformidad. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite esta palabra. Tu acción puede llevar esperanza a quienes enfrentan la misma lucha. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque juntos estamos llevando el mensaje de Dios a más corazones. La fidelidad de Daniel no solo lo libró del foso, sino que glorificó a Dios ante una nación. Su resistencia a la conformidad lo alineó con el plan de Dios. En nuestro próximo paso, veremos cómo otra figura bíblica rompió una cadena que quizás está limitando tu capacidad de avanzar hacia las promesas de Dios. Quédate con nosotros, porque el Espíritu Santo tiene más para revelarte. 9. La valentía de Esther. Romper la cadena del silencio. Querido amigo, en nuestro paso anterior, la fidelidad de Daniel nos enseñó cómo romper la cadena de la conformidad.
manteniéndonos firmes en nuestra fe frente a las presiones del mundo para alinearnos con el propósito de Dios. Pero a veces no es solo la presión externa lo que nos detiene, es nuestro propio temor a alzar la voz, a tomar acción o a enfrentar una situación que requiere nuestra intervención. Aquí encontramos otra cadena, sutil pero paralizante, la cadena del silencio. Este silencio, nacido del miedo o la inseguridad, puede impedirnos cumplir el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hoy, en nuestro 9º paso para romper las cadenas que te alejan del plan perfecto de Dios, exploraremos la historia de Esther, una mujer que rompió el silencio para salvar a su pueblo, demostrando que la valentía para hablar en el momento correcto puede cambiar destinos. Su historia, encontrada en el libro de Esther, capítulos 4 y 5, es una luz para ti, que quizás estás dudando si alzar tu voz o actuar en fe. Imagina a Esther, una joven judía huérfana, criada por su primo Mardoqueo en la tierra extranjera de Persia. Por la providencia de Dios, se convierte en reina, esposa del rey Asuero. Esther 2:17. Pero su posición es precaria y su identidad judía permanece oculta. En Esther 3, Amán, un alto oficial, trama un plan para exterminar a todos los judíos en el imperio. Mardoqueo le revela el complot a Esther y le pide que interceda ante el rey. Pero hay un problema. Nadie puede presentarse ante el rey sin ser invitado, so pena de muerte, a menos que el rey extienda su cetro de oro. Esther 4:11. Esther enfrenta un dilema: guardar silencio para protegerse o arriesgar su vida hablando en defensa de su pueblo. Mardoqueo la desafía con palabras poderosas. Si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. Esther responde con valentía, pidiendo ayuno y oración, y diciendo: iré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther 4:16. Su acción salva a los judíos y derrota a Amán. Aquí está la cadena que Esther rompió: el silencio. Este silencio no es solo la ausencia de palabras, es la inacción nacida del miedo, la inseguridad o la creencia de que nuestra voz no importa. Esther pudo haber pensado: soy solo una reina, no tengo poder real, o alguien más lo hará. Pero ella reconoció que Dios la había colocado en esa posición para esta hora. Y tú, amado oyente, ¿dónde estás guardando silencio cuando Dios te llama a hablar o actuar? Quizás es un familiar que necesita escuchar de Cristo, una injusticia en tu comunidad que debes enfrentar, o un paso de fe que has evitado por temor al rechazo. La historia de Esther te desafía a romper esa cadena. Si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. Esther responde con valentía, pidiendo ayuno y oración y diciendo: iré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther 4:16. Su acción salva a los judíos y derrota a Amán. Aquí está la cadena que Esther rompió: el silencio. Este silencio no es solo la ausencia de palabras, es la inacción nacida del miedo, la inseguridad o la creencia de que nuestra voz no importa. Esther pudo haber pensado: soy solo una reina, no tengo poder real, o alguien más lo hará. Pero ella reconoció que Dios la había colocado en esa posición para esta hora. Y tú, amado oyente, ¿dónde estás guardando silencio cuando Dios te llama a hablar o actuar? Quizás es un familiar que necesita escuchar de Cristo, una injusticia en tu comunidad que debes enfrentar, o un paso de fe que has evitado por temor al rechazo. La historia de Esther te desafía a romper esa cadena, porque tu voz, guiada por Dios, puede desatar bendiciones y cambiar historias.
Piensa en esto. Esther no actuó impulsivamente. Antes de hablar, buscó a Dios en ayuno y oración, involucrando a su comunidad. Esther 4:16. Su valentía fue empoderada por la fe, no por la emoción. Cuando finalmente se presentó ante el rey, lo hizo con sabiduría, invitándolo a un banquete antes de revelar el complot. Esther 5:4. Esto nos enseña algo poderoso. Romper la cadena del silencio no significa actuar sin preparación, sino alzar la voz en el tiempo y la manera de Dios. Esther no sabía si el rey extendería su cetro, pero confió en que Dios la respaldaría. Su acción no solo salvó a su pueblo, sino que convirtió una amenaza de genocidio en una victoria que aún celebramos en la fiesta de Purim. Tu valentía para romper el silencio puede tener un impacto que trascienda tu vida. Permíteme hablar directamente a tu corazón. Sé que alzar la voz o tomar acción puede ser aterrador. Quizás has sentido que no estás calificado, que nadie te escuchará, o que el riesgo es demasiado grande. Tal vez has callado por miedo a perder una relación, un trabajo o tu seguridad. Pero escucha esta verdad. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Esther no era una profeta ni una guerrera. Era una mujer común con un Dios extraordinario. Tu posición, por pequeña que parezca, es un escenario que Dios ha preparado para que hagas una diferencia. Cada vez que eliges hablar o actuar en fe, estás rompiendo la cadena del silencio y alineándote con el plan perfecto de Dios. ¿Cómo rompes esta cadena? Primero, identifica el silencio. Pregúntate, ¿dónde estoy callando cuando Dios me pide hablar o actuar? Lleva esa pregunta a Dios en oración. Segundo, prepárate en fe. Como Esther, busca a Dios en oración y ayuno y rodearte de creyentes que te apoyen, como dice Eclesiastés 4:12. El cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Tercero, actúa con sabiduría. Pide al Espíritu Santo que te guíe en el momento y la forma de hablar, como enseña Proverbios 15:23. Y finalmente, confía en el resultado. Entrega el fruto de tu acción a Dios, sabiendo que Él obra todas las cosas para bien. Romanos 8:28. Cada paso en valentía es un golpe a la cadena. La valentía de Esther no solo salvó a su pueblo, sino que dejó un legado de fe que inspira hasta hoy. Su decisión de romper el silencio la convirtió en un instrumento del poder de Dios. En nuestro próximo paso, veremos cómo otra figura bíblica rompió una cadena que podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Quédate con nosotros, porque el Espíritu Santo tiene más para revelarte. 10. La restauración de Pedro. Romper la cadena de la culpa. Querido amigo, en nuestro paso anterior, la valentía de Esther nos mostró cómo romper la cadena del silencio, alzando la voz en el momento preciso para cumplir el propósito de Dios y salvar a otros. Pero a veces no es el miedo a hablar lo que nos detiene, sino un peso interno que nos susurra que no somos dignos de acercarnos a Dios o de cumplir su plan. Esta cadena, dolorosa y persistente, es la cadena de la culpa. La culpa por errores pasados puede hacernos sentir que hemos perdido el favor de Dios, que nuestro propósito está roto para siempre. Hoy, en nuestro 10º paso para romper las cadenas que te alejan del plan perfecto de Dios, exploraremos la historia de Pedro, un discípulo que falló gravemente, pero cuya restauración por Jesús demuestra que la gracia de Dios es más grande que cualquier error. Su historia, encontrada en Lucas 22 y Juan 21, es una luz para ti, que quizás llevas el peso de la culpa por algo que hiciste o dejaste de hacer. Presta atención, porque esta enseñanza podría ser la clave para desbloquear una bendición poderosa en tu vida. Imagina a Pedro, el apóstol apasionado, siempre el primero en hablar, el que declaró con fervor: Señor,
Estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Lucas 22:33. Jesús, sabiendo lo que vendría, le advirtió: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lucas 22:34. En Lucas 22:54-62 vemos el momento más oscuro de Pedro. Mientras Jesús es arrestado y juzgado, Pedro, temeroso, se queda a distancia. 3 veces, cuando lo reconocen como seguidor de Jesús, lo niega con vehemencia, incluso jurando: no conozco a ese hombre. Lucas 22:60. Entonces el gallo canta y Jesús desde lejos lo mira. La Biblia dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas 22:62. La culpa debió aplastarlo. Él, que prometió lealtad, traicionó al Señor en su hora más difícil. Pero la historia no termina ahí. En Juan 21:15-17, después de la resurrección, Jesús se encuentra con Pedro en la playa y 3 veces le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Con cada respuesta de Pedro, Jesús lo restaura, diciéndole: apacienta mis ovejas. Pedro, libre de la culpa, se convierte en el líder de la iglesia primitiva, predicando en Pentecostés, Hechos 2. Aquí está la cadena que Pedro rompió: la culpa. La culpa es como una sombra que nos sigue, recordándonos nuestros fracasos y haciéndonos creer que no merecemos el amor o el llamado de Dios. Pedro pudo haberse hundido en la autocompasión, pensando: soy un traidor, no sirvo para esto. Quizás se sintió indigno de volver a mirar a Jesús. Pero el amor de Cristo lo buscó, no para condenarlo, sino para restaurarlo. Y tú, amado oyente, ¿qué culpa estás cargando? ¿Un error del pasado que no puedes perdonarte? ¿Una promesa rota, una oportunidad perdida o un pecado que crees que te descalifica? La historia de Pedro te grita hoy: la gracia de Dios es mayor que tu culpa. Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que lo comisionó para un propósito mayor. Esta enseñanza es clave, porque romper la cadena de la culpa puede desbloquear la bendición de vivir plenamente en el plan perfecto de Dios. Piensa en esto: Pedro no buscó a Jesús, Jesús lo buscó a él. En Juan 21, Jesús prepara un desayuno en la playa, invitando a Pedro a un encuentro íntimo. Las 3 preguntas de Jesús: ¿me amas?, paralelan las 3 negaciones, no para avergonzar a Pedro, sino para sanar su corazón. Cada respuesta de Pedro fue un paso hacia la libertad. Esto nos enseña algo poderoso. Romper la cadena de la culpa requiere aceptar el perdón de Dios y permitir que Él reescriba tu historia. Pedro no sabía que su restauración lo prepararía para liderar miles a Cristo en Pentecostés. Tu culpa, aunque pesada, no es el final. Es el comienzo de una nueva etapa si la entregas a Jesús. Permíteme hablar directamente a tu corazón. Sé que la culpa puede ser abrumadora. Quizás has repetido en tu mente: si tan solo no hubiera hecho eso, o Dios no puede usar a alguien como yo. Tal vez has evitado orar o servir porque sientes que no eres digno. Pero escucha esta verdad. Romanos 8:1 declara: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús no te mira con juicio, te mira con amor, como miró a Pedro, invitándote a volver a su propósito. Tu pasado no define tu futuro, la gracia de Dios lo hace. Cada vez que aceptas su perdón, estás rompiendo la cadena de la culpa y abriendo la puerta a las bendiciones que Él tiene para ti. ¿Cómo rompes esta cadena? Primero, confiesa tu culpa a Dios. Sé específico, como Pedro, que enfrentó su negación en la presencia de Jesús. 1 Juan 1:9 promete que Dios limpiará toda maldad. Segundo, acepta el perdón. Declara en voz alta: Señor, creo que tu sangre me limpia. Tercero, renueva tu mente. Medita en versículos como Salmos 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y finalmente, camina en tu llamado.
Como Pedro, responde al "me amas" de Jesús, sirviendo a otros y viviendo para su gloria. Cada acto de fe es un golpe a la cadena. Ahora, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué culpa necesitas entregar a Jesús hoy? En los comentarios escribe: Señor, líbrame de la culpa, y comparte si te sientes guiado cómo este mensaje te ha animado a buscar restauración. Tu comentario puede inspirar a otros a encontrar libertad. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta a este video. Tu acción ayuda a que esta palabra llegue a quienes necesitan sanidad. Gracias por ser parte de esta comunidad. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque juntos estamos llevando esperanza a corazones heridos. La restauración de Pedro no solo lo liberó, sino que lo transformó en un pilar de la iglesia. Su libertad de la culpa desató un ministerio que cambió el mundo. En nuestro próximo paso, veremos cómo otra figura bíblica rompió una cadena final que te preparará para vivir plenamente en el plan de Dios. Quédate con nosotros, porque el Espíritu Santo tiene más para revelarte. 11. La transformación de Pablo. Romper la cadena de la religiosidad. Querido amigo, en nuestro paso anterior, la restauración de Pedro nos mostró cómo romper la cadena de la culpa, aceptando el perdón de Dios para caminar nuevamente en su propósito, libres de la condena del pasado. Pero a veces no es solo la culpa lo que nos detiene. Es una mentalidad rígida que nos hace pensar que conocemos a Dios, cuando en realidad estamos atrapados en tradiciones o ideas que limitan su poder en nuestras vidas. Esta cadena, engañosa y profundamente arraigada, es la cadena de la religiosidad. La religiosidad nos lleva a confiar en rituales, reglas o nuestra propia justicia, en lugar de una relación viva con Dios. Hoy, en nuestro 11º y final paso para romper las cadenas que te alejan del plan perfecto de Dios, exploraremos la transformación de Pablo, un hombre que pasó de ser un fariseo celoso a un apóstol apasionado por la gracia de Cristo. Su historia, encontrada en Hechos 9, es una luz para ti, que quizás estás luchando por dejar atrás una fe basada en obras para abrazar la libertad de una relación genuina con Dios. Imagina a Saulo de Tarso, como se le conocía antes de convertirse en Pablo. Era un fariseo ejemplar, educado bajo el renombrado Gamaliel, y un defensor feroz de la ley judía, Hechos 22:3. En Hechos 9:1-2 lo vemos respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, persiguiendo a los cristianos con un celo que él creía que agradaba a Dios. Saulo estaba convencido de que su religiosidad, su estricta adherencia a la ley, sus rituales, su linaje, lo hacía justo. Pero en el camino a Damasco, todo cambia. Una luz cegadora lo derriba y la voz de Jesús le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Ciego y humillado, Saulo pasa 3 días en ayuno y oración, hasta que Ananías, enviado por Dios, le impone las manos, y Saulo recupera la vista y es lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17-18. De ahí en adelante, como Pablo, dedica su vida a predicar el evangelio que una vez persiguió, convirtiéndose en el apóstol que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Aquí está la cadena que Pablo rompió: la religiosidad. La religiosidad es como una jaula dorada, parece espiritual, pero nos aleja del corazón de Dios. Saulo creía que sus obras, su conocimiento y su fervor lo acercaban a Dios, pero en realidad lo cegaban a la verdad de Cristo. Su encuentro con Jesús le mostró que la verdadera justicia no viene de cumplir reglas, sino de la gracia de Dios. Y tú, amado oyente, ¿dónde está la religiosidad atándote? Quizás te sientes atrapado en rutinas espirituales vacías, asistir a la iglesia por obligación, orar sin pasión o juzgar a otros porque no cumplen tus estándares.
Tal vez confías en tus buenas obras para ganarte el favor de Dios, sin darte cuenta de que Él desea tu corazón, no solo tus acciones. La historia de Pablo te invita a romper esa cadena, porque el plan perfecto de Dios se vive en la libertad de una relación viva con Cristo. Piensa en esto. La transformación de Pablo no fue solo un cambio de nombre, sino de corazón. En Filipenses 3, 4, 6, él enumera sus credenciales farisaicas, pero luego dice: todo lo tengo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses 3:8. Romper la cadena de la religiosidad significó dejar atrás su orgullo espiritual y abrazar la gracia que no merecía. Esto nos enseña algo poderoso. La verdadera libertad espiritual no se encuentra en lo que hacemos por Dios, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. Pablo no sabía que su transformación lo convertiría en un instrumento para llevar el Evangelio a los gentiles, pero cada paso en humildad y fe lo alineó con el propósito de Dios. Tu rendición a una fe auténtica puede desatar un impacto eterno que aún no imaginas. Permíteme hablar directamente a tu corazón. Sé que la religiosidad puede ser cómoda. Quizás has crecido en un entorno donde la fe era más sobre reglas que sobre relación, o tal vez te has sentido presionado a ser perfecto para agradar a Dios. Pero escucha esta verdad. Efesios 2, 8, 9 declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo descubrió que la gracia de Cristo es suficiente, y tú también puedes descubrirlo. Romper la cadena de la religiosidad significa soltar el control, dejar de medir tu valor por tus obras y enamorarte de Jesús como el centro de tu fe. Cada vez que eliges la relación sobre el ritual, estás rompiendo esa cadena y entrando en la plenitud del plan de Dios. ¿Cómo rompes esta cadena? Primero, examina tu fe. Pregúntate: ¿estoy buscando a Dios o solo cumpliendo rutinas? Lleva esa reflexión a Dios en oración. Segundo, sumérgete en la palabra. Lee pasajes como Romanos 5 o Gálatas 5, donde Pablo explica la libertad en Cristo, y deja que la verdad renueve tu mente. Tercero, cultiva una relación personal con Dios. Habla con Él como amigo, no como juez. Adórale con el corazón, no solo con palabras. Y finalmente, vive en gracia. Extiende a otros la misma gracia que has recibido, como enseña Colosenses 3:13. Cada acto de fe auténtica es un golpe a la cadena de la religiosidad. La transformación de Pablo no solo lo liberó, sino que lo convirtió en un canal de la gracia de Dios para el mundo. Su rendición a Cristo cambió la historia del cristianismo. En nuestro cierre, reflexionaremos sobre cómo integrar estos 11 pasos para vivir plenamente en el plan perfecto de Dios. Quédate con nosotros, porque el Espíritu Santo tiene un mensaje final para transformar tu vida. Querido amigo, qué viaje tan poderoso hemos recorrido juntos. Desde el primer paso con la fe de Abraham hasta la transformación de Pablo, hemos explorado 11 pasos bíblicos que te han mostrado cómo romper las cadenas que te alejan del plan perfecto de Dios. En nuestro último paso, vimos cómo Pablo rompió la cadena de la religiosidad, dejando atrás una fe basada en obras para abrazar la libertad de una relación viva con Cristo. Ahora, al cerrar este estudio, quiero felicitarte de todo corazón. No todos llegan hasta este momento. Has demostrado un hambre espiritual, una sed por la verdad y un compromiso con tu caminar con Dios que te distingue. Eres parte de los pocos elegidos que no solo escuchan, sino que perseveran hasta el final. Y eso, amado oyente, es un testimonio de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Hoy, no solo te llevas enseñanzas, te llevas llaves para desatar las cadenas que han limitado tu vida y caminar en la plenitud del propósito que Dios diseñó para ti. Piensa en lo que hemos descubierto juntos. Cada paso, la incredulidad,
el miedo al cambio, el resentimiento, la autosuficiencia, la desesperanza, el pecado oculto, el orgullo, la conformidad, el silencio, la culpa y la religiosidad. Nos ha revelado una verdad poderosa: Dios no te creó para vivir atado. Como dice Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estas cadenas no son más fuertes que la gracia de Dios, y cada historia bíblica que hemos explorado es un recordatorio de que el Señor está contigo, listo para romper toda atadura si tan solo confías en Él. Pero este no es el final, es el comienzo de una nueva etapa en tu vida espiritual. El plan perfecto de Dios te espera y hoy tienes las herramientas para avanzar hacia Él. La pregunta es, ¿qué harás con lo que has aprendido? ¿Dejarás que estas verdades se queden en tu mente o las pondrás en práctica para transformar tu realidad? Imagina tu vida como un campo que ha estado cubierto de cadenas, impidiendo que las semillas de las promesas de Dios crezcan. Cada paso que hemos dado en este video ha sido un golpe a esas cadenas, un arado que prepara la tierra de tu corazón para recibir bendiciones. Pero la cosecha depende de ti. Como el agricultor que siembra con fe, debes regar estas enseñanzas con oración, obediencia y acción. Quizás hoy sientes un fuego en tu espíritu, una certeza de que Dios te está hablando directamente. No dejes que ese fuego se apague. Este canal, esta comunidad de fe está aquí para avivar esa llama, para acompañarte en tu caminar y ayudarte a romper cada cadena que el enemigo intente poner en tu camino. Pero necesitamos tu compromiso, no solo para ti, sino para los miles que aún no han escuchado esta palabra. Por eso, quiero invitarte a hacer algo poderoso. En los comentarios, escribe la frase «Libre en Cristo». Esta frase es tu declaración, tu testimonio de que has llegado al final de este estudio y estás listo para vivir en la libertad que Jesús compró para ti. Al escribirla, estás proclamando que las cadenas están rotas, que el plan de Dios es tu destino. Y mientras lo haces, te pido que des un me gusta a este video. Cada me gusta es una semilla que siembras, ayudando a que este mensaje llegue a corazones que están buscando desesperadamente una señal de Dios. Felicidades por ser parte de esta misión divina. Tu acción está llevando esperanza a personas que quizás no tienen una iglesia cerca, pero encuentran en este canal un refugio espiritual. Permíteme reflexionar un momento. Romper cadenas no es solo un acto personal, es un movimiento del reino. Cuando compartes este video, cuando te suscribes, estás construyendo un puente para que otros encuentren la libertad que tú has descubierto. Imagina a alguien en un pueblo lejano, sin acceso a una comunidad de fe, tropezando con este video y sintiendo que Dios le habla por primera vez. Tu suscripción, tu comentario, tu decisión de compartir son como antorchas que iluminan la oscuridad. Sé que todos aquí desean un cambio profundo en sus vidas y en las de los demás. Si aún no te has suscrito, hoy es el día para hacerlo y unirte a nuestra comunidad de fe. No dejes que este momento se te escape, porque este canal puede ser la chispa que encienda tu llama espiritual y la de muchos más. Juntos estamos llevando el Evangelio a los confines de la tierra, cumpliendo la gran comisión de Mateo 28:19. Además, tengo una sorpresa para ti. En la descripción de este video y en el comentario fijado, encontrarás un enlace a un presente especial que hemos preparado. Haz clic en él para recibir un recurso que fortalecerá tu caminar espiritual y te ayudará a aplicar estos 11 pasos en tu vida diaria. Este regalo es nuestra manera de decirte gracias por ser parte de esta familia de fe. Y te animo a seguir explorando los videos de este canal. Cada enseñanza es una oportunidad para mantener viva tu llama espiritual, para crecer en tu relación con Dios y descubrir más del plan perfecto que Él tiene para ti.
Antes de despedirnos, quiero invitarte a un momento sagrado. Cuando este video termine, no pauses ni te levantes de inmediato. Quédate unos minutos en silencio, dejando que la música de fondo te envuelva. Esta música no es solo un adorno, es un espacio diseñado para que te conectes con el Señor. En esa calma, dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios por lo que ha hablado a tu corazón hoy. Salmos 46:10 nos dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este momento de quietud es tu oportunidad para escuchar la voz suave del Espíritu Santo, para sellar las verdades que has recibido y permitir que echen raíces en tu alma. No subestimes el poder de este instante. Puede ser el comienzo de una transformación profunda. Amado, hoy has dado un paso gigante hacia la libertad. Has aprendido que las cadenas de la incredulidad, el miedo, el resentimiento, la autosuficiencia, la desesperanza, el pecado, el orgullo, la conformidad, el silencio, la culpa y la religiosidad no tienen poder sobre ti, porque Cristo ya las venció en la cruz. Como dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis a estar sujetos al yugo de esclavitud. Camina en esa libertad, vive para la gloria de Dios y comparte esta verdad con el mundo. Te animo a volver a este canal, a seguir creciendo y a ser una luz para otros. Dios tiene grandes cosas para ti.